Vamos a dar comienzo a una nueva reunión. Antes que nada, agradecerles por tomarse el tiempo de estar con nosotros, escuchando y de intercambiar opinión, información. Les repito las normas generales de la charla. Micrófonos silenciados, ¿sí? Si pueden activar la cámara, mucho mejor, porque así tomamos fotos mientras se produce la charla. Y las preguntas, todas por el chat, ¿sí? Y cuando terminen de exponer, nosotros vamos al chat y leemos todas las preguntas que ustedes nos pusieron ahí. ¿Bien? Eh, Empezamos con, con mini volley, ¿sí? Así que los dejo con ustedes al señor Cristóbal Orellana. Cristóbal. Listo, gracias Beto. Primero que todo, muy buenas tardes. Soy Cristóbal Orellana, entrenador asistente de las categorías menores. Hace aproximadamente un mes fui invitado por la Federación de Voleibol Bonaerense a una charla, a un Zoom, de una propuesta de mini volley que está muy interesante, que se la vengo a compartir y espero les guste. Así que dale nomás, Beto, comenzamos. Lo primero que se habla es que el mini volley tiene 4 etapas, ¿verdad? Posee 4 etapas. La primera son los juegos sociomotores, que van desde los 5 a los 7 años y que se dice que es donde quieren implementar la captación del vóley, como lo hace el básquet y el handball. Los segundos son los juegos deportivos, que van desde los 8 a los 10 años. Tercero, el mini deporte, que va desde los 10 hasta los 12, hasta llegar al deporte. Así que ahora en la siguiente diapositiva les voy a hablar un poco de las características de las etapas. Lo primero es que el juego sociomotor, según Piaget, que es un psicólogo, se encuentra en la etapa preoperacional. Esto habla que los niños no tienen la capacidad de manipular información y de sacar conclusiones. Por eso se encuentra en la etapa preoperacional. Es caracterizada por un juego simbólico, ¿verdad? Es una actividad libre, espontánea, con reglas, responsabilidad y normas, pero sobre todo tiene que ser placentero para los niños. Las capacidades físicas son las que se ven envueltas en la planificación de esta etapa. Hay las capacidades físicas y también las habilidades deportivas. Pero lo que hace distinto esta etapa a un taller extraprogramático o a una clase de actividad física es que esta etapa tiene elementos constitutivos del vóley, como por ejemplo la aparición de una red, de los desplazamientos que vayan en progresión, por ejemplo los desplazamientos de una recepción que tienen que ser los pasos laterales, en un bloqueo los pasos laterales cruzados, y así es como se va evolucionando, pero no está sujeto a la estandarización, como también lo voy a nombrar en la siguiente diapositiva. Dale nomás, Beto. Luego viene la siguiente etapa, que son los juegos deportivos, que van desde los 8 hasta los 10 años. Según Piaget, es la etapa de operaciones concretas donde los niños ya comienzan a usar el pensamiento lógico para poder para poder manipular información y obtener conclusiones concretas, pero no abstractas. Aquí ya aparecen más elementos constitutivos, como por ejemplo el balón, la red, el compañero y también la cancha. Hay un hilo muy fino que es el que separa a la etapa anterior que esta, que es solamente la aparición de más elementos constitutivos del propio deporte. No está sujeta a la estandarización del vóley, porque el balón pesa menos, la red es mucho más alta, los compañeros, hay a la aparición de 1 o 2 compañeros y no de 5 compañeros más, las dimensiones de la cancha son más pequeñas, y también en la planificación hay muchas situaciones didácticas, que es lo que queremos lograr, que el niño aprenda el deporte a través del juego. Y aquí ya comienza la etapa del aprendizaje de la técnica, ¿verdad? La técnica táctica, donde ya aparece el 1 contra 1 y el 2 contra 2. Eso es un poco la caracterización de la etapa número 2. Vamos nomás, Beto. La etapa número 3, que es el mini deporte, que básicamente es el 3 contra 3 y el 4 contra 4, que es el que reproduce patrones del deporte estándar de los adultos, del 6 contra 6.
y lo hace recreando condiciones necesarias para el aprendizaje global a través del juego. Y la última etapa, que ya es el pensamiento lógico formal, que hablamos del voleibol convencional de los adultos del 6 contra 6. Todo esto está bajo la fundamentación de dos teorías, de dos psicólogos que son constructivistas, uno es Piaget y otro es Vygotsky, que uno habla de la teoría del desarrollo cognitivo, como dice acá Piaget, y el otro habla de la teoría sociocultural. Todo esto se enfoca en, por ejemplo, Piaget dice que los niños son los propios, son unos pequeños científicos que lo que hacen es que construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo. Esto lo hacen a través del entorno. Y Vygotsky dice que los niños también construyen activamente su conocimiento, pero a través de interacciones sociales con alguien más experto y a través de la comunicación formal, como por ejemplo el rol del entrenador. Que esto de la comunicación formal y verbal lo hacemos, por ejemplo, a través de la retroalimentación, a través de los lineamientos de lo que queremos hacer, a través de las correcciones de los errores. Esto es lo que, y esto, esta es la fundamentación total de las primeras dos etapas. Muy importante. Vámonos a ver. Ahora les voy a hablar un poco de unas características de lo que es el mini aporte, una pincelada. El 1 contra 1 o el 1 con 1 y el 1 con 1 está caracterizado por ser una etapa que consta de un volumen muy alto y una intensidad baja, y sobre todo en condiciones facilitadas. Esto del volumen alto es por muchas repeticiones, ¿verdad? En condiciones facilitadas porque la red está muy altas y también las dimensiones son muy pequeñas. Se desarrolla la visión frontal junto con los movimientos anteroposteriores. En el sistema defensivo, en palabras muy simples, es dirigir el balón al lugar vacío, que ya comienza, también entra la táctica. En el sistema defensivo es anticipar el balón para que no pique, y también está caracterizada la planificación por contener juegos tareas y juegos reglados, que por ejemplo los que han hecho acá el mini volley son los juegos cooperativos y los juegos competitivos, ¿verdad? Uno es con el compañero y otro es contra el compañero. Los fundamentos técnicos a desarrollar son el pase de dedos y sobre el final el pase antebrazo. Y uno de los lineamientos para poder pasar al 2 contra 2 es que, o a modo de evaluación, puede ser que los niños tienen que dominar los pases angulados para poder pasar al 2 contra 2, y esto se hace a través del 1 contra 1 más 1, donde el más 1 actúa como el levantador de ambos campos. En el 2 contra 2 se desarrolla la visión frontal y periférica con los movimientos anteroposteriores y laterales. A esto lo podemos llamar pensamiento táctico individual por cómo se mueve el niño. En el sistema ofensivo ya comienza la construcción del ataque, ¿verdad? En el sistema defensivo ya está la recepción, la defensa de campo, la relación con el compañero y comienza la responsabilidad zonal. Por ejemplo, acá hablaban de que una recomendación era primero dar algunos tips y luego que los niños pudieran resolver la responsabilidad zonal. Esto hablamos del pensamiento táctico colectivo. Siguen apareciendo los juegos tareas y juegos reglados. Los fundamentos técnicos a realizar son el pase de dedos y el desarrollo del pase de antebrazo. Y un modo de evaluación es el 2 contra 2 más 1, donde en este 2 contra 2 más 1 tienen que dominar las triangulaciones para poder pasar a la siguiente etapa, que es el 3 contra 3. Vamos a ver. Antes de seguir hablando sobre la etapa, esto de que se inicie el desarrollo de la técnica táctica a los 8 años también tiene una fundamentación, y es que se habla de que los niños se encuentran en un equilibrio orgánico funcional, y que básicamente habla de que existe una mayor cantidad de habilidades motrices básicas para poder desarrollar patrones más complejos. Y esto se ve a través de que hay una maduración del sistema, no completa obviamente, pero sí una maduración del sistema nervioso central, que es lo que permite que los niños desarrollen patrones motores más complejos. Sigo con el 3 contra 3. Desarrolla la visión frontal y periférica, la sigue desarrollando con los movimientos anteroposteriores, laterales y también diagonales. Está la aparición del saque abajo, la construcción del ataque y la cobertura. En el sistema defensivo está la recepción, el bloqueo, la defensa de campo y los principios de zona.
Los fundamentos técnicos está el pase de dedo, donde se debe dominar adelante y atrás en suspensión. También está el pase de antebrazo, tiene que ser un dominio completo. En el saque de abajo y comienza la iniciación al remate y la iniciación al bloqueo. Por ejemplo, uno de los tips que daban era que en la iniciación del remate y del bloqueo, el bloqueador, si veía que el rematador saltaba, saltaba con él, si no, soltaba, lo dejaba y comenzaba el ciclo de mente. Una de las evaluaciones para poder pasar a la última etapa del 4 versus 4 es que se deben manejar las formaciones de recepción y también el dominio del juego, que es en media luna, y la formación en triángulo, por ejemplo, con el armador en 3 para que pueda armar hacia adelante y hacia atrás. Dale nomás, Beto. La última etapa, que es el 4 contra 4, acá es la última etapa que ya reproduce patrones completamente estándar del vóley. Desarrolla la visión frontal y periférica. Está el sistema ofensivo, por ejemplo, el saque, la construcción del ataque, la cobertura, como lo vemos en la realidad del vóley del 6 contra 6. En el sistema defensivo, la recepción, el bloqueo individual, la defensa a campo, los principios de zona. Los fundamentos técnicos a desarrollar ya son completamente todos. El pase de dedos, adelante, atrás y en suspensión. Debe haber un dominio del pase antebrazos. El saque de abajo, como lo vimos en el 3 contra 3. Y acá ya está la iniciación al saque de arriba. Al saque de arriba nos referimos, puede ser a pie firme. El niño que está un poco más desarrollado puede ir con un salto, pero nos referimos al saque flotado. Está el remate y el bloqueo. Para pasar a algo más convencional, como el 6 contra 6, los niños deben manejar la recepción y la defensa. Para así hacer para continuar con el juego global. Y por último, les dejé un cuadro resumen, que es por edad y evolución. Por ejemplo, ¿qué es lo que deberían hacer los niños a los 6, a los 7, a los 8, hasta llegar a los 11 y 12 años? Lo primero es que el niño a los 6 años comienza con la familiarización del elemento. Por eso es que comenzamos con la captación. Y recuerden que es el desarrollo de las habilidades y también de las capacidades. A los 7 años, el niño ya comienza a reconocer su cuerpo y también algunas habilidades como lanzar y recibir. A los 8 años ya comienza con el reconocimiento de las trayectorias. A los 9 años, a los 8 o 9 años ya comienza la enseñanza del técnico táctico. Como les dije, había una maduración del sistema nervioso central no completa y que permitía que los niños con este total bagaje motriz puesto en práctica en las primeras etapas sean capaces de desarrollar patrones motores más complejos. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. Ahora los dejo con ustedes al profesor Daniel Nehankin, que nos va a hablar del sistema 3-3. ¿Me compartís pantalla, Beto, o lo haces vos? No. Ahí te habilito. ¿Listo? Bien. Hola, buenas noches a todos. La idea un poco es empezar a ver cuál es el sistema que mejor conviene después del mini volley. En nuestro caso vemos un excesivo abuso del sistema 5-1 en edades tempranas, y es por eso que en esta charla tenemos la idea un poco de dar otras opciones y explicarlas, tratando de llevarlas al máximo en cuanto a nuestra explicación. Ya, yo tengo una verde más abajo que es, ya, tú ya tenéis dos cosas, conocimiento de las necesidades de los clientes y desarrollo de la fuerza laboral. Uy, a ver. Perfecto, listo, hay dos listas. Bien. Para eso, evidentemente, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces nos pasa, es la edad voleibolística de los jugadores. Por ahí son distintos los jugadores de 12, 13 años que
tienen hermanos, primos, padres que han jugado al vóley con los que no tienen ninguna relación con el deporte. Así todo, y enumero acá los 4 sistemas que podrían utilizarse entre los 12, 13, 14, 15 años antes de pasar al 5-1. El 6-0, todos levantan, todos hacen todo. El 3-3, que es el que yo voy a intentar desarrollar como un método, como un sistema de juego poco utilizado en Chile en el momento de la enseñanza. El 4-2 sin penetración, el 4-2 con penetración, solo en recepción, y el 4-2 en recepción y en contraataque, que es un sistema que va a desarrollar Memo. En este sentido, ¿qué es lo que pensamos que desarrollan estos sistemas? Primero, todos los entrenadores queremos que nuestros jugadores sean buenos, dice 6, pero son 7 las habilidades del vóley: saque, pase de dedos, pase de antebrazos, recepción, bloqueo, defensa y cobertura. Y para que sean buenos en todas esas habilidades, tenemos que buscar un sistema de juego que sea un poco más completo que el 5-1. Queremos que sean buenos en todas las habilidades y que sean extraordinarios en una o dos. No solo que sepan 2 de las 7 habilidades del juego, fundamentos del juego. Y esto lo digo porque a veces se nos pregunta sobre un manual de procedimientos, sobre qué es lo que nosotros entendemos por cómo habría que enseñar. Yo siempre digo lo mismo y pienso que está claro cuál es hacia dónde vamos. El único sistema que no recomendamos antes de los 15 años es el 5-1. El resto de los sistemas es el sistema que nosotros recomendamos: 6-0, 3-3, 4-2, 6-2, 6-3, que en definitiva son el mismo. ¿Y por qué? Porque pensamos que el tema técnico nace del juego. ¿Sí? Si nosotros jugamos 5-1, evidentemente es muy posible que nuestro equipo rápidamente juegue mejor que otro equipo que empieza con otro sistema de juego. Pero a veces, por ejemplo, nosotros nos quejamos de que, bueno, jugué contra un equipo y la pasa de primera. Eso no es ético. Casi que jugar 5-1 a esta altura, a esta edad, tampoco es ético. ¿Por qué? Porque no desarrolla las técnicas del juego. Imaginémonos una pelota para 12, que es lo mismo que si nosotros hubiéramos aprendido a andar en bicicleta y en vez de tener una bicicleta cada uno, lo hubiéramos tenido que dividir entre los 12, entre otros 11 amigos, y nos tocara solo andar en bici un ratito y no lo hubiéramos tenido para nosotros. Hubiera sido imposible aprender a andar en bicicleta. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener es que la habilidad inicial con la que llega un jugador no es con la habilidad final con la que termina cuando pasa al sub-15 o sub-16. Por eso a veces nos dejamos llenar los ojos por algún jugador que llegando, debido a que tiene hermanos o tiene antecedentes en el deporte, su habilidad inicial es mejor que la de otros, pero no termina siendo al fin de este proceso tan bueno como algún otro jugador que pueda participar de este sistema. ¿Cómo aprendemos una habilidad motriz? Ejecutándola, no mirando. Otra de las habilidades del deporte son leer y seguir aprendiendo, y esto se desarrolla hasta el nivel adulto. En caso del sistema particular, ¿cuál es una de las cosas que favorece al sistema? Es que al levantar 3 jugadores distintos, nuestros atacantes a largo plazo son mejores que si solo les levanta uno. Y digo largo plazo porque ya sabemos que a corto plazo el sistema 5-1 es el que más rédito da, pero a largo plazo no hace jugadores completos.
¿Y qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Diferenciar entre error y defecto. Y qué acciones son normales y qué acciones son méritos del adversario. En cuanto directamente al 3 armadores y 3 atacantes, 3-3 o 6-3, como lo queramos llamar, tenemos que ubicar intercalados a los 3 armadores con los 3 atacantes. De lo que vamos a mostrar, cuál es qué es lo mejor que tiene esta posibilidad de jugar, que vamos a ver que solo 2 formaciones tenemos que aprender de recepción, ya que estas 2 formaciones se repiten 3 veces. Y otra de las características que tiene este sistema es que el mismo levantador levanta en 2 rotaciones seguidas. Levanta en 3 y levanta en 2, de manera consecutiva. Los atacantes atacan en las 3 posiciones. Y vamos a diferenciar 3 etapas de aprendizaje. Una con levantador en 3 y en 2, sin penetración. Y esta va a tener la característica de que el armador atacante solo ataca por 4. Los atacantes atacan por las 3 posiciones. La posición 2, la etapa 2, la vamos a hacer con el levantador en 2 y con el levantador en 1. Solo con penetración desde la recepción. Y la etapa 3 la vamos a hacer en posición 1 y en posición 6, con el armador penetrando, solo desde la recepción. ¿Cómo va a ser el sistema de juego? En las 2 fases. Vamos a recibir con 4 o 3 más un receptor, 3 jugadores son los que van a armar, el ataque solo van a ser los delanteros, vamos a bloquear con un jugador y vamos a poder utilizar una defensa con el zaguero adelantado o con el zaguero centro atrasado. Y acá vamos a ir directamente a cómo vamos a formar el equipo. Y aquí vemos los 3 armadores entrando en B, para intercalar a los 3 atacantes. Como vemos, el armador atacante está en 3. Levanta en la primera rotación, el equipo rota, el mismo armador, que es el armador amarillo, levanta desde 2. El equipo rota, ahora es el armador rosa el que arma en 2 posiciones consecutivas. Arma hacia 4 y arma hacia 2. El equipo rota, vuelve a levantar el mismo armador, levanta desde 2, solo hacia adelante. El equipo rota, y el tercer armador es el que arma en 2 rotaciones consecutivas. Hacia adelante y hacia atrás cuando está en 3, solo hacia adelante cuando está en 2. Primera etapa, y tenemos al armador en posición 3. Armador en 1, armador atacante en 1 o atacante armador, como para poder diferenciar cuando el armador es delantero. El atacante está en 6, el atacante armador está en 5, el atacante está en 4, el armador atacante, que va a ser el que levanta, está en 3, el otro atacante está en 2. Levantamos hacia 4, levantamos hacia 2. El equipo rota, ahora el atacante que estaba en 2, obviamente va hacia 1, en esta rotación solo el armador amarillo va a levantar hacia adelante, el armador está en 2, antes estaba en 3, levanta la pelota a 4, levanta la pelota a 3. Esta es la primera de las 3 etapas. Acá, como vemos, el equipo rotó, es el armador rosa el que va a levantar desde 3 y va a levantar desde 2. El equipo rota y es el armador marrón el que va a levantar desde 3 y desde 2. Como ven, los atacantes atacan de las 3 posiciones y los atacantes armadores atacan en esta fase, en esta etapa, solo por posición 4. Para pasar a la segunda etapa, que ¿cuándo es? Cuando nosotros pensamos que los jugadores, el equipo, está preparado
porque ya maneja el sistema de recepción que nosotros le estamos proponiendo. Armador en 1, 6, 5, 4, 3 y 2, es exactamente igual al anterior. El armador levanta desde 2 y levanta desde 3. En posición 1, no vamos a hacer la formación que comúnmente se hace de la penetración. ¿Para qué? Para que el armador no salga desde atrás, sino que ya todos los receptores puedan ver al armador casi en su posición de levantada. Digamos que el pensamiento abstracto de tener que darle la pelota a un lugar determinado donde no puedo ver al objetivo, solo se produzca desde el momento de la levantada. Armador en 1, atacante en 6, atacante armador en 5, atacante armador en 3, lo tiramos hacia la derecha, y atacante en 2. Se desplaza el armador, levantada a 4, levantada a 3, levantada a 2. Para pasar a la etapa número 3, ¿sí? Que es con armador en 1 y con armador en 6. El armador, como vimos, está delante, y acá solo por el hecho de cambiar la jugada, podemos mandar al D2, al jugador de 2 atacar por el medio, y al D3 atacar por su zona. Para después pasar a armador en 6. Como dije antes, al igual que la formación de armador en 1, el armador ya está en su lugar en el momento del sistema de la recepción. 5, 4, 3, 2. El armador levanta a 4, levanta a 3 y levanta a 2. Lo que nosotros vemos en esta característica de los esquemas de recepción es que el armador se encuentra ya en el lugar de la levantada en el esquema de recepción. Después, claramente, como es zaguero, tiene que retroceder en su zona. Y esto se repite, como lo mostramos antes en la primera de las 2 etapas, en las 3 rotaciones con los 3 armadores. Cada armador en la primera etapa levanta 2 veces seguidas en 3 y en 2, en la segunda etapa en 2 y en 1, y en la tercera etapa en 1 y en 6. Para mostrar el esquema de cobertura, que no tiene por qué cambiar de ningún esquema de cobertura del que nosotros estemos acostumbrados a hacer. Y acá tenemos el esquema de bloqueo y defensa, que es exactamente igual a cualquier sistema que nosotros utilicemos, porque cuando hablamos de sistema de 5-1, 6-0, o 6-6, o 4-2, o 6-2, o 3-3, o 6-3, siempre estamos hablando del esquema de la fase de recepción. Así que en la fase de contraataque no tenemos ningún tipo de cambios. Está hecha con el zaguero adelantado o el zaguero atrasado. Esto lo va a explicar más adelante Memo, no lo explico yo porque es exactamente igual para los dos sistemas. Solo voy a hablar de algunos principios que tenemos que tener en cuenta para elegir cuál va a ser nuestro esquema de defensa. Y eso tiene que venir desde poner a nuestro mejor defensor donde van la mayor cantidad de ataques del rival. Y para eso tenemos que conocer la liga, el torneo que nosotros jugamos. No son todos los torneos iguales, y es por eso que no tenemos que mantener siempre el mismo sistema de juego para todos igual. Los sistemas defensivos son más simples que los complejos. Siempre tenemos que pensar y hacer el sistema en base a la calidad técnica y habilidad de nuestros jugadores. La táctica que vamos a emplear
están en cuanto a lo que dice la tendencia estadística, y tenemos que saber a dónde va la mayoría de los balones en el torneo en el que jugamos. Y para eso tenemos que hacer lo que hoy modernamente se llama el mapa de calor, que es donde caen la mayor cantidad de pelotas. ¿Y cómo se hace? Es simple. Aunque Beto se enoje, no lo necesitamos a Beto, aunque se enoje porque se va a quedar sin trabajo, pero no lo necesitamos. Tenemos una cancha con un lápiz y anotamos con un punto, como se ve en el mapa de calor, ¿sí?, dónde van la mayoría de los ataques. Y ahí le ponemos un puntito con el lápiz. Vemos 8, 10, 12 partidos, y eso ya es una estadística de dónde caen las pelotas. Generalmente, en sub 14, sub 15, caen en el medio de la cancha. ¿Por qué? Porque casi que se ataca para arriba, casi. No es muy fuerte donde va el balón. Y si el balón va largo, lo que sí tenemos que desarrollar es que los jugadores que no están en el centro de la cancha tomando esos balones, por ejemplo, en el medio de la cancha, en el medio, en la línea de los 6 metros, 6 metros de manera horizontal y de manera vertical, justo en el medio para tomar la mayoría de los balones, como se ve acá, tienen que tener la capacidad los extremos de poder traer estos balones que vienen largos, que a veces no son tan fuertes y tan difíciles de defender. Bueno, muchas gracias, Daniel. Tremendamente interesante. Y les recuerdo que está abierto el chat para sus preguntas. Así que, bueno, ahora me quedé atrasado. Seguimos con Guillermo Jiménez, ¿no?, alias El Memo, como lo conocen todos, que nos va a hablar de el sistema 4-2. ¿Sí? Lo tengo silencio, perdón. Ahora sí. Ahora sí, hola a todos. Bueno, gracias, Beto. Bueno, como mencionó Daniel y mencionó Beto recién, a mí me toca describir lo que es la formación 4-2, y al igual que en la formación 3-3, lo vamos a ver por etapas. Beto, gracias. La formación 4-2 la dividimos en 3 etapas. La primera, que es la más general, es sin penetración, sin especialización, ni especialización de los atacantes. Una segunda etapa donde el armador sigue jugando sin penetración, pero aparece la especialización de los atacantes. Y una etapa final donde toca, ¿cierto?, el armado con penetración ya con los atacantes especializados. Vamos a partir, ¿cierto?, con la primera etapa, que es penetración y especialización de los atacantes, donde podemos ver ahí en la imagen de la derecha, ¿cierto?, 2 armadores y 4 atacantes. Los 4 atacantes obviamente no tienen ningún tipo de descripción de qué son, porque ellos van atacando por la zona de la cancha en la que están al momento de la rotación. Los únicos cambios de posición que hay en esta formación es el desplazamiento del armador, en este caso el delantero, que se va a desplazar o a posición 3 o a posición 2 para realizar el armado. Dale, Beto. Ahí ustedes pueden ver parpadeando al armador, que en esta situación es el responsable del armado. Si ustedes se fijan en la canchita de la izquierda de su pantalla,
¿Mm? Cuando sale el balón, ¿cierto? Al momento del saque, se producen estos desplazamientos. Es decir, el jugador de posición 3 desplaza 4, el de 2 se mantiene en 2 y el armador pasa a posición 3. ¿Sí? Al igual que en el sistema que presentó Daniel, el armado va hacia 4 y hacia posición 2, lo que nos permite trabajar el ataque de nuestros jugadores por ambos perfiles de la cancha. Si nos vamos a la canchita de la derecha, ¿cierto? Al momento del saque, la otra posibilidad que tenemos es que el armador se desplace a posición 2. Ahí en la imagen quedó muy cargada la línea, pero en realidad la figura del armador tiene que estar en la zona 2-3, no tan cargado hacia la línea lateral de la cancha. Exactamente ahí donde está mostrando Beto. Y acá tenemos otra situación de desarrollo para el armador, ¿cierto? Que es donde el armador trabaja solo el armado hacia adelante, pero con profundidades distintas. Acá estamos con el armado desde posición 3. Déjalo ahí nomás, Beto. Y bueno, nos encontramos con la misma situación saliendo con el armador desde 4, pero ahora con el armador en posición 3, trabajando armados hacia adelante y hacia atrás, o con armados solo hacia adelante con distintas profundidades. Obviamente la idea es que en todo este tipo de situaciones, tanto los armadores como los atacantes experimenten distintas situaciones, ya sean de armado, con el tema de la profundidad, o hacia adelante y hacia atrás, y en el caso de los atacantes que puedan experimentar atacar por las 3 zonas de la cancha, lo cual a nosotros también nos va a ir permitiendo identificar las características que puedan ir desarrollando nuestros jugadores, y a la vez nos permita ir tomando decisiones para pasar a la siguiente etapa de este sistema. Dale, Beto. Dale, Beto, dale, si eso ya lo vimos. Perfecto, ahora pasamos a la segunda etapa, ¿cierto? Que es el armador sin penetración todavía, pero si se fijan en la imagen de la derecha, ahora aparece la especialización de los atacantes. Aparece la figura de los centrales y aparece la figura de los puntas. ¿Sí? ¿Qué va a significar esto? Que también va a cambiar un poquito a lo mejor la disposición de los jugadores en la cancha, como podemos ver en las imágenes, ¿cierto? Porque en el fondo lo que vamos queriendo en esta segunda etapa es que tanto los puntas como los centrales vayan jugando por la zona de la cancha que corresponde a estas especialidades. ¿Sí? Dale, Beto. Viene el saque, y el central obviamente se queda en posición 3, el punta se desplaza a posición 4. ¿Sí? Fíjense que el punta que estaba en posición 2, ¿cierto? Se acercó al momento de la recepción a la zona izquierda de la cancha para poder ahorrar tiempo de desplazamiento para poder preparar su ataque. Aquí de nuevo la fichita obviamente quedó un poquito desplazada, pero debería estar en la zona 2-3, que es donde están más o menos marcaditas las flechas que indican el desplazamiento del balón para el armado. Y una variante que podemos encontrar, ¿cierto?, en esta situación, es que el armador pasa a la zona 2-3, ¿cierto?, pero el punta, en vez de desplazar hacia el sector izquierdo de la cancha, se queda recibiendo en la posición o en el perfil derecho de la cancha, y el central se queda en 4, pero, como indica ahí en la flechita roja, ¿cierto?, entrando a atacar ya sea una rápida, un balón de primer tiempo, un balón más lento. Esta variable nos permite, ¿cierto?, también que en caso de que muchas veces se da, ¿cierto?, el pase no llegue como nosotros queremos, el atacante, el central, ¿cierto?, puede atacar un balón alto por posición 4.
Esta es una variante, así como pueden haber otras variantes también que a lo mejor ustedes puedan encontrar más adecuadas. Acá con el levantador en 3 se repite más o menos lo mismo de la situación anterior, ¿cierto? El armador, el A3, se desplaza a posición 2 después del saque y jugamos igual que en la posición anterior. Con el central jugando por el medio, pero ahora el punta que ya estaba en la posición 4 se mantiene en esa zona de la cancha. Y una variante que podríamos encontrar, ¿cierto?, es que el central juegue un balón cerca del armador, una rápida atrás, 1 metro atrás, y un balón de segundo tiempo, tercer tiempo en la punta con el jugador de posición 4. Cuando el armador está en posición 2, si se fijan, la disposición de los jugadores también va cambiando, ¿cierto? El central delantero, que es el C4, en esta situación no lo incluimos en la recepción. ¿Lo podríamos incluir? Sí, podríamos incluirlo, pero en este caso se prefiere optar por no incluirlo, y después del saque, los desplazamientos serían que el central 4, dale Beto, eso, se desplaza hacia el centro de la cancha, el punta que estaba en 3 se desplaza a 4 y se juega perdón, el balón hacia adelante, con ambos jugadores. Y una de las variantes, en la canchita a la derecha, es que el punta que está en 3 se venga a atacar a 2, y el central, ¿cierto?, que está en posición 4, se desplaza hacia la línea 3 metros, no tan cargado hacia la zona 3, y pueda jugar un balón ya sea de primero o segundo tiempo al medio, o una pelota alta 4. ¿Qué nos permite esto? De que, por ejemplo, el punta que estaba en 3 ataque por 2 también, así como el punta en alguna otra situación que vimos anteriormente, ataque por posición 2 también, es que podemos ir identificando cuál de los puntas se acomoda más a esa posición, ¿cierto? Para en la tercera etapa, que es la que vamos a ver ahora, pueda ser el jugador, o en el 5-1, perdón, sea el jugador que juegue cerca del armador para aprovechar bien esa zona de ataque. Bueno, pasamos a la tercera etapa de este sistema, ¿cierto? Que es con penetración y especialización de los atacantes. Aquí aparece una figura que es Gracias, Beto. Aparece la figura del doble función, ¿cierto? Que es el armador delantero, que en este caso ya no va a armar más, porque ahora el que arma es el que viene, en este caso, en la imagen que ustedes ven desde 1, ¿cierto? Y el armador delantero se transforma en atacante. Esta formación también podría generar una disposición distinta al momento de la recepción, ¿cierto? A la recepción del saque, porque así podemos aprovechar a los jugadores que ya tienen un poco más de dominio de este fundamento de la recepción, y nos permite también liberar a los delanteros, a lo mejor para que estén más cómodos con los posibles desplazamientos para poder atacar. Obviamente esto es flexible. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quiero poner 5 receptores o 4 receptores, no hay ningún problema. Y si eso es beneficioso para mi equipo, está todo bien. También podemos recibir con 3, pero podemos asignar zonas de responsabilidades, por ejemplo, al DF4 en este caso, ¿cierto? Que a lo mejor tome el balón corto que va a esa zona, ¿sí? O a C3 que tome el balón corto que pueda caer, o que le venga justo a las manos.
exactamente. Y también al armador que al momento de penetrar, ¿cierto? Un balón que pueda a lo mejor tocar en la red, esté atento a un posible balón de reacción al momento de estar penetrando. ¿Mm? Dale nomás, Beto. Te saltaste la del armador en 1. Quería decir algo más ahí. Retrocede un poquito para decir algo más. Ahí. En esta posición, una variante también a la que podríamos optar, y algo que mencionó Daniel también, que se usa en el sistema 3-3, ¿cierto? Que a lo mejor al punta 2, que aparece al lado de A1, lo podríamos desplazar más hacia adelante, ¿cierto? Para que el desplazamiento para que el desplazamiento de nuestro armador no sea tan largo desde el fondo de la cancha. Exactamente, que los dos avancen y se ubiquen en esa posición, y a lo mejor ahí podríamos rotar un poquito el equipo para que la disposición de la recepción tenga otro protagonismo a lo mejor de F4. ¿Mm? Ahora sí, Beto, dale. Bueno, ahí quedamos en una situación ya de ataque, ¿cierto? Con cada atacante por su zona de la cancha, donde bueno, tenemos 3 salidas de ataque, a diferencia de las otras dos etapas donde teníamos solamente 2 salidas. Aquí tenemos un ataque por 2 con el punta, un ataque por el medio con el central, y un ataque por 4 con nuestro jugador doble función, que eventualmente, si es que nosotros tomáramos la decisión, al momento de, previo al saque, ¿cierto?, podríamos tomar la decisión de cambiarlo por un punta, y sumamos un especialista en ataque, o con mejores capacidades de ataque que nuestro armador, ¿cierto?, que está haciendo una doble función. Y además de sumar otro ataque, le damos más rotación y más volumen a todos los jugadores del equipo, ¿cierto? Dale, ahora sí, Beto. Bueno, acá el armador va saliendo desde posición 6, con el doble función cargando muy cerca de la red para no hacer falta de posición, ¿cierto? Y sin cruzarse con C2 al momento previo al saque. Aquí nosotros tenemos que ver también la posibilidad a lo mejor de que DF, ¿cierto?, se acerque más a A6 y le deje más tiempo de desplazamiento a C2. Ahí nosotros tenemos que tomar la decisión de qué nos acomoda más, o cuál de los dos es más lento, para darle más ventajas con la posición inicial. Dale, Beto. Con el saque pasa exactamente lo mismo. Ahora cada jugador queda en su posición, ¿cierto? Donde el punta queda en su posición más cómoda, y lo mismo con el central. DF, les recuerdo, DF3 en este caso podría ser el doble función, o puede ser un punta que hayamos hecho ingresar para sumar un mayor volumen de ataque con un jugador que a lo mejor tenga más condiciones en ese fundamento. Dale, Beto. Y en posición 5, bueno, aquí esta posición también nos permite a lo mejor una disposición en recepción que podamos sumar al DF2, ¿cierto? Que si en este caso nos mantenemos con el jugador que a lo mejor ingresó desde la banca y es especialista en recepción, nos puede ayudar también en ese aspecto del juego. Dale, Beto. Y al momento del saque ocurre exactamente lo mismo que veníamos conversando, ¿cierto? 3 atacantes por las 3 zonas de juego. Dale, Beto. ¿Cómo recibir en la formación 4-2? ¿Vale? Con 5 receptores, con 4 receptores, con 3. En realidad, esto va a depender mucho de las capacidades de nuestro equipo, del desarrollo técnico que hayan alcanzado nuestros jugadores, el volumen de tiempo que le hayamos dado a los distintos sistemas de recepción, al contexto del juego, etc.
Obviamente el de 5 receptores es el que más nos serviría a lo mejor en una primera etapa, ¿cierto? Y así como lo tengo distribuido ahí en las imágenes. Y con 3 receptores a lo mejor ya en esta última etapa que recién vimos. Eso no significa que no podamos recibir con 4 o con 5 jugadores en esta última etapa. Todo es adaptable, todo va a depender un poco de cómo beneficiamos mejor a nuestro equipo y a nuestros jugadores. Lo que sí es importante es esto que aparece aquí, que independiente con cuántos se reciba, al menos en esta etapa, ¿cierto? Los jugadores hayan pasado por este fundamento, ya sea en la primera etapa, el 4-2, o en la segunda, ¿cierto? Pero que todos experimenten la recepción. ¿Cómo armo el equipo? Equilibrando las líneas. Obviamente esto es una sugerencia, ¿cierto? Como todo lo que hemos presentado son opciones que podemos tomar. Sí, pero lo ideal, ¿cierto?, es tratar de equilibrar las líneas para que el equipo nunca quede con una o dos rotaciones muy, muy complicadas de poder rotar. Aquí en el ejemplo que puse, categoricé los armadores como A1 y A2, ¿cierto? Siendo el A1 el armador más hábil, y a los atacantes los categoricé de 1 a 4, el atacante 1, el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Como los muestra Beto. Y lo que hice acá para equilibrar en esta situación el equipo es que al armador 1 lo puse entre el segundo mejor atacante y el cuarto mejor atacante, ¿cierto? Y al armador que es menos hábil lo puse con el atacante más fuerte al lado, ¿cierto? Y a su derecha con el atacante 3. Si vamos a la segunda canchita y hay una rotación, el armador 2 sigue con el atacante fuerte al lado, ¿cierto? Y en posición 4 aparece el atacante menos hábil, lo cual no significa que no sepa jugar, sino que es una categorización nomás para equilibrar el equipo. No significa que no haya que jugar con él, ¿cierto? Y el armador 1 sigue en una situación todavía de receptor o defensor rodeado de A4 y A2, AT4 y AT2, ¿cierto? Y si volvemos a rotar, que es la cancha de más a la derecha, ya tenemos al armador más hábil adelante, ¿cierto? Con el atacante menos hábil al lado y con nuestro atacante más fuerte en posición 2, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que a lo mejor si nuestro armador se desplaza a posición 3, armar, va a tener al atacante más hábil, a lo mejor con la armada más compleja que es armar de espalda, y de frente al atacante menos hábil. Esa es una forma, ¿cierto?, de a lo mejor equilibrar las líneas. Hay miles de formas, eso queda, ¿cierto?, a criterio de cada uno de nosotros como entrenadores de cómo queremos balancear nuestro equipo. Vale. Sistema bloqueo-defensa. Como dijo Chichón, y complementando un poco lo que dijo él, vamos a analizar el sistema de bloqueo-defensa, que en realidad es más o menos transversal, ¿cierto? El bloqueo y la defensa, en el fondo, es otra fase del juego. Lo que nosotros hemos hablado hasta el momento son formaciones, ¿cierto?, para la fase de rotación, y el sistema de bloqueo de defensa corresponde a otra fase que es la fase defensiva. Entonces vamos a analizar 4 formas generales, que es con el 6 adelantado, con un bloqueo, ¿cierto?, que es donde está mostrando Beto, ¿sí? Y con el 6 adelantado con 2 bloqueos. Obviamente aquí la disposición del 6 va a tener mucha relación también, como dijo Daniel, con a lo mejor un trabajo nuestro de ver videos del rival y ver dónde caen más balones. Puede ser bien adelantado como está el 6 de la canchita de la izquierda, o a lo mejor un poquito más atrás como está el 6 de la cancha de la derecha. Y con el resto de los defensores
cubriendo las zonas más extremas de la cancha, preparados para desplazarse y cubrir los espacios que a lo mejor no alcanza a cubrir el bloqueo o el defensor 6 que está adelantado. ¿Mm? Lo mismo por posición 2, ¿cierto? El jugador de 3, en vez de ir a bloquear con el de 4, hace una situación de defensa o de cobertura cerca del bloqueo, ¿sí? El jugador de 6 adelantado detrás del bloqueo para tomar el balón que cae todo en esa zona, o el que cae un poquito más adelante en zona 4, ¿cierto? Lo que alcance a desplazar hacia atrás, pero en el fondo los balones que vayan detrás de él los debería tomar el jugador de 5 y el jugador de 1. ¿Mm? Dale, Beto. Y por posición 3, bueno, aquí tenemos, bueno, al igual que en las situaciones anteriores, dos opciones, en realidad tenemos 3. La primera es bloquear con 1, con el 6 adelantado detrás del bloqueo, ¿cierto? Con el de 4 y el de 2 bajando a la línea de 3 metros, para cubrir todos los balones que caigan de ahí hacia adelante, ¿cierto? Y bueno, ahí empiezan a aparecer las zonas de conflicto, por ejemplo, entre el jugador 4, el de 6 y 5, que tienen que llegar los 3, entre 6, el 2 y el 1, que tiene que llegar cualquiera de los 3, y detrás de 6, que en realidad deberían llegar, como dijo Daniel también cubriendo ese fondo de la cancha, el de 5 y el de 1. En la canchita a la derecha tenemos un doble bloqueo, que en este caso lo estamos describiendo con el jugador de 2, ¿cierto? Pero perfectamente podría ser el que está bloqueando el jugador de 4. La disposición de la defensa no debería variar, solamente cambia el perfil, ¿cierto? El de 4 baja a defender, y las zonas de conflicto quedan igual distribuidas. Ahora, en esta situación, cuando sube el bloqueador de 2, ¿cierto? El de 6 y el de 1 tienen que estar más preocupados de el toque corto o el balón que vaya adelante, ahí donde está mostrando Beto. Eso es con el 6 adelantado. Bloqueo con el 6 atrás. Bueno, esto es, como muestra en la imagen, lo mismo, un bloqueador, ¿cierto? Poblando la zona de defensa, mayoritariamente en la diagonal con un bloqueo, ¿cierto? La zona sombreada debería ser tomada por el bloqueador de posición 2, ¿sí? Y en la cancha de la derecha tenemos 2 bloqueadores, donde el jugador de 4 puede quedarse más o menos cerca del bloqueo, ¿cierto? Ahí lo pusimos en una zona donde defiende la diagonal corta, pero a lo mejor si es un equipo rival que toca mucho, a lo mejor lo paramos más adelante directamente para que, ¿cierto?, defienda ahí donde está marcando con el puntito Beto. Y el jugador de 6, tenemos 3 posibilidades. Tenemos la posibilidad de que se quede en 6 haciendo lectura, ¿cierto? Que se cargue más a la diagonal, que es donde está marcado ahora, ¿cierto? Para tomar ese balón que viene por sobre el bloqueo al fondo de la cancha. O que se desplace más cerca del jugador de 1 y defienda la doble calle. ¿De qué va a depender esto? Obviamente de las tendencias del equipo rival. Aquí también es importante lo que mencionaba Daniel, ubicar a nuestro mejor defensor en donde cae la mayor cantidad de balones. ¿Sí? Dale, Beto. Bueno, aquí exactamente lo mismo que estábamos viendo recién, ¿cierto? Pero con el perfil del atacante por 2, con un bloqueador, ¿cierto? Cubriendo toda esa zona sombreada, y el resto de los jugadores, ¿cierto? En la diagonal, en el toque, ¿cierto? Cubriendo distintas zonas de la cancha. Y con el bloqueo doble exactamente lo mismo que mencionamos en la imagen anterior.
Con el ataque por posición 3, tenemos lo mismo, ¿cierto? Un bloqueador haciendo la cobertura como con los otros 2 delanteros, ¿cierto? Y los 3 defensores en el fondo de la cancha con 1, 6 y 5. Aquí, ¿cierto? Tanto en la de 2 bloqueadores como en un bloqueador, el jugador de 6 lo podemos cargar, ¿cierto? En base a la tendencia del ataque rival, ¿sí? O, si nos fijamos en la canchita a la derecha, cuando tengo al bloqueador de 2, ¿cierto? Ayudando al central, pueblo, ¿cierto? O aumento el volumen de jugadores en la zona que queda más desprotegida por el bloqueo. Creo que eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Memo. Bueno, pueden ir haciendo sus preguntas. Vamos a empezar a leer, ya veo que hay algunas. Y recuerden que pueden ir dirigidas o aquí vemos a quién la quiere responder o quién la puede responder, ¿sí? Anthony dice, para Daniel. Ahí sí. ¿Es recomendable subir de nivel a las niñas adelantadas o mantenerlas con la de su misma edad? Ejemplo, de sub-12 a sub-14. Bien. Primero, no soy especialista en el femenino. No soy un especialista. Solo voy a utilizar mi sentido común, nada más que eso. Los jugadores buenos se desarrollan en las categorías superiores. No se desarrollan en las propias. En las propias se destacan, ¿sí? Si tenés un buen jugador, se destaca y parece un jugador brillante en su propia categoría. En la siguiente no se va a destacar de la misma manera. En esa categoría va a mejorar. Entonces, si nosotros pensamos que tenemos un jugador que está para jugar en la categoría superior, tiene que jugar en la categoría superior. Muy bien. Jaime, la recomendación para definir si ponemos al 6 adelantado o retrasado, si hay alguna diferencia entre damas y varones. Memo. Para mí va un poco de la mano con lo que decía Daniel, ¿cierto? Ver cómo ataca, cómo juega el equipo rival, ver dónde cae la mayoría de los balones y ahí decidir cuál de los 2 sistemas utilizar. Bien. Memo. Vicente Parraguirre. ¿Qué se recomienda en el sistema de 4-2? ¿El armador a la izquierda o a la derecha del central? En la formación de juego, armador centro punta. ¿A eso se refiere, bicho? No sé. Sí. ¿Se refiere a armador centro punta? Sí. ¿Sí? Bueno, o sea, también es una opción. Yo la verdad es que con esa opción nunca trabajé, pero me imagino que si ya estamos pensando en un 4-2 y hay central, es con especialización de atacante, perfectamente se podría jugar. El único inconveniente en entrar con armador, digamos, no en la manera convencional, es que si jugamos con penetración, por ejemplo, al final del estadio jugamos con penetración y queremos que reciba el punta que está en 4, el armador, el que es zaguero o el doble función, como lo llamó Memo, va a tener que entrar desde atrás. Y esa es una complicación, porque el punta está en 4, el armador está en 5, va a tener que entrar desde atrás. Si no lo vamos a hacer bajar al punta, no hay ningún inconveniente en jugar de cualquiera de las 2 maneras. Si nuestro equipo puede recibir con 4, no hay ningún problema en jugar de las 2 maneras.
no existe predilección. El único inconveniente es ese que yo digo, que al jugar 4-2 vamos a tener dos formaciones en la que el punta va a estar en 4 y el armador va a tener que entrar desde el 5 o doble función. Bien. Para Daniel, segundo Aróstica, si buscamos que todos tengan la posibilidad de recibir, ¿es recomendable en esta categoría jugar sin libero? Sí, sí, lo podemos ver como todo en esta vida, lo podemos ver desde varios lugares. Claramente es mejor, si entra el líbero, evidentemente hay un jugador que no va a aprender a recibir, si siempre lo ponemos por el mismo jugador, que es lo que pasa en la categoría adulta, ¿no? No es necesario en esta categoría generar especialistas. Pero como dije, y todo se puede ver de dos maneras distintas, si jugamos con líbero, yo sería de la idea de que el líbero se deba cambiar todos los sets. Atendiendo a qué? A que de esta manera, si jugamos 5 sets y tenemos 5 líberos distintos, o 4 o 3, eso habrá que reglamentarlo, van a jugar cada vez más cantidad de jugadores. Por ejemplo, si jugamos 4-2, como dijo Memo, y hacemos el doble cambio, ya son 8, más el líbero que cambia ya son 9. Si en el otro set cambio el líbero ya son 10, casi que van jugando todos, atendiendo a hacer una media entre el desarrollo de los jugadores y cuántos jugadores tengo que poner a jugar. ¿Mm? Pero si la pregunta y tengo que decidirme por una sola respuesta, no considero necesario ni bueno para la evolución de los jugadores jugar con líbero a tan temprana edad. Perfecto. Mauricio Velázquez para Memo. La tercera etapa del 4-2, ¿para qué edad sería recomendable? ¿13-14 años? Sí, porque en el fondo, si después en algún momento pretendemos que nuestro equipo quiera pasar al 5-1, ¿cierto? Esta etapa ya es la que está más cercana a esta otra formación. Obviamente hay que preocuparse de que no se salten ninguna etapa y ir tratando de respetar un poco la progresión del sistema. Bien. Ale Pino para Daniel. En el 3-3, edad para iniciar, no sé si lo dijo y hasta qué edad mantenerlo. Sí, después del mini vóley. Después del mini vóley, o a los 12, en el caso de no tener mini vóley, yo creo que este es un buen sistema para jugar. Es un buen sistema. Es un sistema que desarrolla 3 armadores, como yo mostré en las formaciones. Después Memo ahí aprovechó también la posibilidad de adelantar al armador cuando está en 1, si no es mucho el trayecto que tiene que recorrer al principio. Es una buena posibilidad. Por eso, respondiendo a la pregunta concretamente, después del mini, sub 14. Para ampliar un poquito más, si nosotros pudiéramos jugar 3-3, después 4-2, por ejemplo, cuando jugamos 4-2 con penetración, Memo lo dijo, podríamos hacer un cambio de un atacante adelante, ¿sí? Por el armador que está en 4, cuando el otro armador llega adelante, podríamos hacer también el cambio. Si quisiéramos hacer un cambio doble y hubiéramos jugado antes 3-3, tendríamos 3 armadores, con lo cual podríamos ya hacer jugar a más cantidad de jugadores. Y todos los sistemas nos dan la posibilidad de que desarrollemos cada vez más jugadores. Y esta cosa que yo decía al principio, de que nuestros jugadores sean completos, que es lo que todos queremos, digamos, no porque yo sea entrenador, en este caso de jugadores adultos, pero todo lo que queremos, o los entrenadores de la universidad, o los entrenadores de la selección, que los jugadores sean completos, no que sean limitados. Si a los 12, 13 los limitamos, nunca van a llegar a ser jugadores completos, y cuando sean adultos, nunca van a poder satisfacer a sus entrenadores. Bien, Mauricio Velázquez dice, si es así, ¿qué se puede hacer entonces con los equipos de los juegos escolares en donde el 90% juega sistema 5-1? Daniel.
convencerlos de que no es un buen sistema. Para mí no es un sistema adecuado a la edad, no puedo hacer otra cosa, digamos. Otra cosa sería meterlos presos, hacerle juicio. Yo estoy seguro que si uno de esos jugadores les hace juicio al entrenador porque no le enseñó a jugar, le saca todo lo que tiene. Porque no es un sistema apropiado para la edad. Yo lo vuelvo a reiterar, no desarrolla jugadores completos. Entonces es apelar al sentido común de los entrenadores. No se puede jugar bien ese sistema. No es recomendado para la edad. Otra cosa es apelar a la obligatoriedad de jugar de una determinada manera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo a que todos nosotros tenemos que entender que el 5-1 no es una manera adecuada para desarrollar jugadores a los 12 años. No es una manera adecuada. Aquel que lo hace está equivocado, está errando, está haciendo mal su trabajo. Ese sistema no desarrolla jugadores. Solo hace que a la corta pueda ganar partidos. Y no todos, evidentemente, porque siempre de los dos que juegan, uno gana, el resto pierde, y al final del campeonato solo uno gana. Entonces, no es un buen sistema. ¿Cómo podemos hacer? Convencer a los otros profesores. Claramente es más fácil hacer jugar a un equipo 5-1 que hacer jugar a un equipo bien, que son dos diferencias, ¿no? Una cosa es hacerlo jugar 5-1 y otra cosa es hacerlo jugar bien. Perfecto. Ignacio Valdebenito a Daniel. ¿Es recomendable trabajar de líbero con alguien que tenga reflejos previamente explotados en otros deportes, ejemplo fútbol o básquet? Sí, de cualquier manera. La experiencia previa sirve a todos los deportes. A pesar de que el deporte se aprende de manera específica y no de manera general, claramente cualquier experiencia motora que venga en su historial deportivo es buena. Sí. Bien. Manuel Gaete para Memo. Si tengo un armador bajo y un punta fuerte del equipo contrario, ¿cómo se resuelve? ¿Con un bloque o doble bloque? Si el armador es bajo y doble bloqueo, lo más probable es que ese punta intente buscar pasar por la zona del bloqueo bajo, ¿sí? Lo que hay que hacer ahí es poblar la zona de la defensa, a lo mejor, con mayor cantidad de jugadores, ¿sí? Porque independiente el armador bajito salte, ¿cierto? El atacante igual va a intentar buscar por esa zona, y esa zona es la que deberíamos poblar con mayor cantidad de jugadores en defensa. Perfecto. Jorge Valdivieso para Daniel. ¿La selección está disponible para hacer presentaciones en escuelas o colegios? Por supuesto que cuando tengamos la posibilidad de salir, dice. Sí, en general dependemos de la disponibilidad de los jugadores. Claramente nuestros jugadores no son profesionales, todos tienen su ocupación, algunos trabajan, otros van a la universidad, otros van al colegio, pero siempre aceptamos invitaciones, si es sábado, domingo o en región, siempre aceptamos invitaciones. Quiero completar algo que dijo Memo. A veces cuando hablamos del complejo bloqueo-defensa, hablamos de un bloqueo, y eso está bien, nos tenemos que acostumbrar a hablar de un bloqueo y 5 defensores. Entonces, bloqueamos con 1, pero defendemos con 6 o con 5. Entonces, es un bloqueo y 5 defensores. Son 2 bloqueos y 4 defensores. Porque estamos muy acostumbrados a decir 1 contra 1. No, es 1 contra 6. Contra un bloqueo y 5 defensores, como para completar la respuesta.
Bien, gracias, Daniel. Desiderio Farías para Daniel. En el 3 versus 3, ¿se podría jugar con algunas condiciones técnicas? Por ejemplo, saque de abajo sin cambios posicionales. 3 versus 3 es en el 3-3 o 3 contra 3. Dice 3 versus 3. Vamos a creer que es en el sistema 3-3. Ujú. Haceme así, Desiderio. Haceme así si es en el sistema 3-3. Perfecto. Sí, Claro, yo presenté sin cambios posicionales el armador en 3 y el armador en 2. El equipo rota y es otro el armador que levanta en 3 y levanta en 2. El equipo rota y es otro el armador que levanta en 3 y levanta en 2. No hay cambios posicionales. Si queremos hacer cambios posicionales, podríamos hacerlo cuando pasamos a la tercera etapa en la que jugamos con penetración, o a la segunda etapa en la que jugamos con penetración en 1, podríamos empezar a especializar a nuestros jugadores, o por lo menos por la zona. Yo creo que eso, que al final de la etapa se puede hacer, debido a que los jugadores pasan por las 3 posiciones. ¿Sí? ¿Está respondida? sí, bien, perfecto. Segundo, Aróstica. ¿Es realmente necesario enseñar saque bajo, tomando en cuenta que es algo que nunca más usarán? La dejo abierta. El problema del saque de abajo es facilitar el juego de la recepción. Ese es el problema, o el tema del saque de abajo. Es poder facilitar al juego. Simplemente eso. Y después no importa si después no lo van a usar. Digamos, yo no veo, porque es un primer... el saque de abajo es el primer contacto con el golpe a la pelota, con el gol, no sé si habrá escuchado muy fuerte, con el golpe a la pelota que tiene el jugador. Es el primer contacto que tiene. Después viene el contacto del ataque. Pero no es algo que nos lleve mucho tiempo de enseñar. Yo llevo 30 y tantos jugadores, 30 y tantos años como entrenador de vóley, y nunca me llevó más de una clase enseñar el saque de abajo. No es algo que, digamos, no lleve mucho tiempo. El saque de arriba lleva más tiempo enseñar, evidentemente va a ser el que van a usar a lo largo de la carrera, pero es un saque que nos va... tenemos que saber que cuando enseñamos el saque de arriba, dificultamos la manera de poder formar nuestro sistema o nuestra fase de recepción. Bien. Cristóbal, Ale Pino. Cristóbal quiere Perdón. decir algo. Cristóbal quiere decir algo. Gracias, Beto. A modo de complementar un poco la respuesta de Iván, de Daniel, las estructuras óseas tampoco están preparadas para enseñar un saque de arriba en el momento de cuando comienza la iniciación del saque de abajo, que es en el 3-3 con cerca de 9 y 10 años. Y también la psicología de los pequeñitos, como decía Daniel, el primer contacto con el balón, y si estamos jugando en una cancha reducida, las estructuras no están preparadas para atravesar cerca de 6 metros con un saque de arriba. Así que eso un poco para complementar, Beto. Gracias, Cristóbal. Ale Pino para Daniel. En relación a lo que señaló Daniel y la posibilidad de jugar con 5 libros, hacer modificaciones a los reglamentos, etcétera, ¿qué incidencia tiene la FEBOCHI en la reglamentación de los torneos escolares a fin de no saltarse las etapas de desarrollo? Y la puedo responder en una palabra: ninguna. Ninguna. No, en 10 años solo me consultaron una vez para ver con qué pelota había que jugar. Y no es la pelota que yo recomendé, así que no tenemos ninguna incidencia. Lo que dije de 5 libros es una exageración, ¿eh? Yo lo que quiero decir es que cuando tenemos el problema de que juegan pocos, una solución es poder cambiar al líbero, Z-set, pongamos que sea Z-set. Yo el único cambio reglamentario que le haría al vóley, y el resto no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que se pueda sacar nada más que 3 veces,
Si se prohíbe el ataque de zaguero tampoco estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esas cosas. Es más, yo no lo dije, pero hasta se podría hacer que cuando el armador esté en 3, el de 6 pueda atacar. También se podría hacer en el desarrollo del 3-3. No quiero irme del tema del desarrollo para que no le demos la pelota siempre al mismo, pero también se podría desarrollar el ataque. Digamos, si uno vuela, quiero decir, desarrolla en su cabeza los sistemas. No necesitamos jugar 5-1 para que el sistema se desarrolle y que los jugadores podemos hacer de todo con cualquier sistema que nosotros nos propongamos. Bien. Nicolás Muñoz, ¿6-2 antes de jugar 5-1 o cuándo? ¿Daniel? Sí. Sí, antes de jugar 5-1, 6-2. Si nosotros jugáramos 6-2, que me imagino que es seguro que es el 4-2 con penetración, es lo que dije, nos da la posibilidad de hacerlo antes del 5-1, teniendo en cuenta que cuando uno de los armadores llega a 1, el otro armador está en 4, podríamos sacarlo y poner un atacante. Cuando rota y hace las 3 rotaciones, sale el atacante y entra el otro armador, y podríamos poner otro atacante en la red. Y ya tenemos jugando 8. Y ese sería el paso anterior a jugar 5-1. Y de esa manera desarrollaríamos, y a ver si se entiende, y exprimiríamos al máximo el sistema del juego del 6-2. Bien. Rodrigo Flores, para Daniel. La progresión sería mini volley 3-3, 6-0, 4-2 o mini volley 6-0, 3-3, 4-2. Pregunta de examen es esa. Esa es una pregunta de examen. 4 posibilidades y responde usted la correcta. Sí, mini 6-0, 3-3, 4-2, 6-2, ya que lo estamos agregando. Uh-huh. No voy a dar argumentos para evitar el 6-0. No voy a dar argumentos para evitar el 6-0. Pero el 3-3 es una buena posibilidad de desarrollo del equipo. Tiene menos rotaciones complicadas. Y la posibilidad de darle una mejor complejidad técnica al juego está bueno. Si no, antes del 5-1, cualquier cosa es buena. Bien. Y mismo Rodrigo dice, y en cuanto al 5-1 en juegos escolares, recordar que antes era obligatorio y venía en las bases de cómo formar, atacar y hasta sacar. Me refiero a las formaciones de los equipos. Terrible. No hay cosa peor que esa, legislar y hacerlo mal. Porque evidentemente el que hizo el reglamento no entiende de desarrollo deportivo, no entiende de vóley, no entiende de nada. No existe. Ningún deporte aceptaría eso que aceptó en algún momento el vóley. Imagínense ustedes al fútbol, si algún equipo lo hacen jugar de una manera determinada. No acepta, no existe. No. Hay que oponerse. Bien. Jorge Valdivieso, en la tapa para Cristóbal. ¿Estás con audio? Sí. Ahí sí. Dice, en la etapa de formación del futuro jugador, ¿qué recomendaciones harían para mantenerlos motivados? La verdad es que para mantener motivado es solo la planificación. Entre más lúdico y más didáctico sea la planificación, más motivador es el que permanezcan en el juego. Se habla mucho de que el niño tiene que, de una manera burda, tiene que reclamar cuando se termina el vóley. Tiene que quedar con ese gustito. Entonces, eso parte por la planificación de los entrenadores, ya sea en etapa de formación y también de ahí para adelante.
Perfecto. Mauricio Velázquez para Daniel. Si la FEOCHE está orientando a un proceso de planificación deportiva a largo plazo, ¿qué acciones podría realizar para la capacitación de los entrenadores, principalmente en regiones, con el objetivo de tener los mismos criterios y conceptos? Bien, primero soy entrenador y no hago la política deportiva de la federación, pero sí voy a hablar en cuanto a lo que hacemos como comunidad técnica y en los cursos. La federación dicta desde hace 10 años cursos que se pueden tomar, sea en Santiago que en región. Hemos ido en este largo de los 10 años a muchísimos lugares, evidentemente donde las asociaciones piden el curso, ¿no? No podemos llegar a un lugar sin que nos inviten. Si nos invitan y cumplen con la reglamentación que impone la federación acerca de cómo se dictan los cursos, la federación manda a alguno de sus entrenadores, uno si son 30 alumnos, dos si son más de 30, a dictar ese curso. La norma está que el primer curso que se dicta, si nunca se ha ido a ese lugar, es el curso de mini, después el de nivel 1, 2 y 3. Asimismo, estamos realizando un convenio con el Comité Olímpico, con el Comité Olímpico, para dictar los cursos online. Dentro de unos días tiene que salir la primera capacitación online que va a dar la federación junto con el Comité Olímpico y va a ser un curso de minivóley. Perfecto. Gustavo Adolfo Rodríguez. Respecto a lo que acaba de decir el profe Daniel, la reconstrucción en el sistema 4-2 sería similar al 5-1, por ejemplo, que le toque armar a un jugador de la zona zaguera. Sí. Sí, el contraataque se sigue manteniendo de la misma manera, digamos. Primera cosa, a cambio del 5-1, si defiende el armador, zaguero, levanta el armador delantero. Esa sería la mejor resolución para esa situación. ¿Por qué? Porque en el principio del sistema, como explicó Memo, no se juega con penetración. Entonces, como no se juega con penetración y no entra el armador zaguero, levanta el armador que está en posición 2 o en posición 3, según haya convenido el equipo que se queda el jugador, el armador delantero, o el doble función delantero. Perfecto. Álvaro Recabarren para Daniel. En situación de recepción, bajo el sistema 3-3, ¿considera necesario el apoyo por zonas de la cancha por parte de los jugadores más próximos al que va a golpear el balón? No entiendo la pregunta. A ver, ¿qué es el apoyo? No la entiendo. La cobertura. Entonces, repetímela. Dice, ¿Cómo es? bajo el sistema 3-3, ¿considera necesaria la cobertura por zonas de la cancha por parte de los jugadores más próximos al que va a golpear? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, lo más sencillo posible. ¿Sí? Repito, la cobertura no tiene que ver con el sistema de recepción que utilicemos, ¿sí? O con el sistema de formación que utilicemos, si elegimos 6-0, 5-1, 4-2, 3-3. Es independiente, es independiente. No cambia porque tengamos 3 armadores, 2 armadores, un armador. Y sí, siempre hacen la cobertura los jugadores más cercanos. ¿Sí? Dejar uno atrás para las pelotas que puedan rebotar en el bloqueo e ir hacia atrás, dependiendo de que sea 1 o 2 bloqueadores, como no juegue el equipo rival, y todos los demás cerca del bloqueo. ¿Por qué? Porque a estas edades no hay muchos jugadores que ataquen de arriba hacia abajo. No hay muchos jugadores que ataquen de arriba hacia abajo. Son más los jugadores que atacan de abajo hacia arriba.
y que intentan ubicar la pelota. Entonces no se producen muchas acciones de bloqueo. Asimismo, hay que acostumbrar a los jugadores a que hagan las situaciones de apoyo o de cobertura. Y los jugadores más cercanos son los indicados. Bien. Andrés Sáez para Daniel. Con todo esto de la pandemia, se ha tenido que entrenar con el sistema online, lo que ha traído un retraso en la formación de las categorías. Y pasa en el voleibol que estas categorías son de 2 años. ¿Qué opina de la posibilidad de congelar un año en las edades para evitar saltarse etapas de aprendizaje? Está bueno, podría ser una posibilidad. Podría ser una posibilidad. Está muy bien. Está muy bien. Si en vez de ser sub-14, sub-15, está bueno. El único tema es que después, el próximo año, vamos a tener el mismo problema. Va a ser la etapa de un año. Lo que no, por más que hayamos perdido un año, hay que tener paciencia y el jugador evoluciona a su propia capacidad. Hay jugadores que evolucionan más rápido y otros más lento. Entonces esto les va a pasar a todos, no, pero es una posibilidad que se puede estudiar. Bien. Rodrigo Flores, con relación a lo que él decía de los juegos escolares, que estaba reglamentadas ciertas cosas. Dice, se malentendió lo que dije. Antes, en el reglamento de los juegos escolares, venía en las bases de no sacar con salto y que zagueros no atacaran. En lo que se dice que la federación tiene sus indicaciones. Actualmente son en las categorías, en la segunda específicamente, donde sub-16 damas y sub-17 varones. Bueno, no, la verdad no tengo nada que decir. No. Yo en particular estoy en contra de las restricciones tácticas. Estoy en contra de las restricciones tácticas. No puedo decir más, no puedo explicarlo de otra manera. Me parece que tiene que ver con la capacidad de poder desarrollar jugadores, pero que limitarlos de manera táctica no, que tendría que venir con nosotros eso, no con el reglamento. Repito lo mismo que dije antes, para mí un jugador se destaca en su categoría, pero se desarrolla en la próxima, en la categoría inmediato superior. Y si en su categoría es demasiado bueno, podríamos pensar en que juegue, digamos, si es un sub-14, juegue solo en sub-16. De esa manera podríamos desarrollar más jugadores. Bien. Mauricio Velázquez. En la etapa de iniciación, ¿el entrenamiento debe estar más orientado al desarrollo del pensamiento táctico del niño, entre paréntesis, resolución de problemas, o la adquisición de la técnica? La dejo abierta. La verdad es que en esta propuesta, la etapa de iniciación apunta netamente a desarrollar el bagaje motriz y la mayor cantidad de habilidades motrices, para la redundancia, del niño, antes que el desarrollo técnico y táctico, porque en las primeras etapas, donde en la propuesta de los 5 a 7 años no hay un desarrollo técnico ni táctico del niño. Si te refieres a la iniciación del 1 contra 1, primero va más orientado a la técnica que a la táctica. Pero la táctica se va dando con el juego competitivo, porque primero es colaborativo. Entonces, lo primero que tenemos es, por ejemplo, en el sistema ofensivo, que es dirigir el balón al lugar vacío, y hay una especie de táctica, y luego viene el defensivo, que es que no pique el balón, que también es una táctica que es anticipar el balón. Entonces, si es en orden cronológico, primero sería el desarrollo de las habilidades motrices, luego la técnica y luego la táctica. Es muy difícil enseñar la técnica si no hay una necesidad propia del juego. Entonces, el aprendizaje técnico viene a partir de las necesidades que tengo de resolver un problema. Y no al revés. Es muy difícil aprender algo y no saber para qué me va a servir. Entonces, primero tengo que conocer lo que pasa en el juego. Y después
tengo que ver y necesito la técnica para resolver esa situación de la mejor manera posible. A la larga, la técnica, si conozco la situación, la reconozco, me va a servir para resolver esa situación de la mejor manera posible. Entonces, tiene que haber en el entrenamiento un momento para el desarrollo táctico y un momento para el desarrollo técnico. Y el desarrollo técnico tiene que venir relacionado a qué situación, desde el punto de vista del juego, se refiere lo que estamos entrenando en la técnica. Y qué parte de la técnica estamos entrenando. Perfecto. Ahí pone Mauricio Velázquez, dice, táctica entendida como la resolución de problemas que el juego le presenta al niño, no la táctica de las categorías superiores. Perfecto, perfecto. Perfecto. Está respondido. Bueno, no tenemos más preguntas. Vamos a ver si aparece alguna. Ah, me parece que no. Sí. Justo. Patricio Mejías, ¿en qué etapa empezamos a dar más importancia al saque y a recepción? O sea, que el chico desarrolle el saque y darle una importancia táctica, ¿en qué momento deberíamos enfocar más el saque? Bien, a los 14, 15 ya podemos empezar a ver dónde podemos ubicar el saque. ¿Sí? A esa edad ya podemos ver dónde lo podemos ubicar, porque para eso primero tenemos que tener un saque seguro, después poder dirigirlo y después sacar fuerte. Ese es el orden de prioridades. Seguridad, dirección y fuerza. Podría ir la fuerza antes que la dirección, porque bueno, saquemos fuerte a cualquier lado, pero es mejor el desarrollo que dije anteriormente. Precisión, seguridad, precisión y fuerza. Y para esa edad está bien. Está bien. ¿Por qué? Porque también necesitamos el saque para desarrollar nuestra recepción. ¿Sí? A pesar de que podríamos sacar nosotros, lo podríamos poner a los jugadores un poquito más, más cerca para que saquen más fuerte. Hay algunas cosas que pueden venir a ayudarme a sacar fuerte, pero ya a los 14, 15 podemos darle al saque importancia. O antes de una final también. Antes de una final le podemos dar importancia al saque para sacar fuerte y poder ganar. Ese ya es un buen momento para sacar bien, antes de una final. Ahí sí se entiende. Ahí sí se entiende como el jugador que recibe mejor y se cruza delante del que no es tan bueno. En la final sí, o en la semifinal también. Para ganar sí, pero para desarrollarnos en el torneo podemos esperar un poco. Bien. Jaime Domínguez, ¿en qué edades es indispensable que los arbitrajes cobren la técnica? Cuando no les impida jugar. Hay una edad que es a los 2, bueno, antes evidentemente, ¿no? Pero a los 12, 13, 14, donde el arbitraje, y esto pasa en todos los lugares del mundo, el arbitraje es menos permisivo en divisiones inferiores que en adultos. Hoy el arbitraje a nivel internacional es muy permisivo y todavía en divisiones inferiores los árbitros cobran, por ejemplo, el doble golpe que no le cobrarían a ningún armador de ninguna selección del mundo. ¿Por qué? Porque el árbitro tiene la teoría de que le tiene que enseñar al jugador. No, yo cobro para que aprenda. Entonces hay que decirle al árbitro, no, mirá, para que aprenda estoy yo. Vos estás para dirigir. Y no para hacer un reglamento según la edad. Se permite la infracción en el armado, especialmente si el jugador va a buscar la pelota lejos del lugar en el que está.
Esa es una acción que el reglamento la prevé y permite el doble golpe. Lo permite. A los árbitros mucho no les gusta, pero tenemos que insistir con que el vóley cambió, y el vóley cambia ¿para qué? Para que cada vez sea más espectacular. Y es más espectacular en tanto y en cuanto la jugada no se corte por un problema técnico que nadie de los que está viendo el partido entiende. Perfecto, muy bien. Bueno, les queremos dar las gracias a todos por su presencia y por escucharnos. Le queremos contar que desde mañana todas las charlas que hemos estado dando jueves por medio van a estar disponibles en el canal de YouTube, ¿sí? Así que incluso esta de ahora, sí que las pueden revisar y compartir sin ningún problema. Y esperamos, ¿sí? Sus mails para las charlas de 2 jueves más, ¿sí? La semana pasada tuvimos gran cantidad de mail y por eso elegimos estos temas, y hacerles una invitación especial, ¿sí? Para el próximo jueves, ¿ah? Mismo horario, una charla de nutrición, ¿sí? Así que, bueno, es todo el mismo sistema, mandan mail y después se les devuelve el link el link de Zoom, ¿sí? Así que muchísimas gracias.